Muy buenas tardes a todas y a todos los que están presentes. Vamos a iniciar la presentación del libro Conflictividad y Escuela, pensar los espacios de la intervención en la convivencia institucional. Tenemos presentes a las autoras, a María Beatriz Greco, a Ana Campelo, a quien les agradecemos haber aceptado esta invitación, esta actividad que fuimos pensando en principio desde las cátedras de psicología educacional y la práctica supervisada, la práctica profesional en psicología educacional de la carrera de psicología del Departamento Académico San Salvador de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y luego se sumó también la cátedra de psicología de la carrera de psicopedagogía. Esta actividad, bueno, nos hizo remontar en el tiempo a esta experiencia que tuvimos en el año 2020 cuando presentamos el libro de Beatriz sobre los equipos de orientación escolar que nos han, bueno, acercado, dado como muchos insumos en la formación de los estudiantes, y realmente nos pareció, y nos parece siempre como interesante. Sabemos que hay estudiantes aquí que están también siguiendo esta transmisión, el poder llevarlos a conocer de una manera más personal, aunque sea a través hoy de las pantallas, a los autores, y poder también como ir construyendo esta idea de lo que es abordar la complejidad de la vida de las instituciones educativas. Y bueno, y en este sentido también muchos de nuestros graduados ya están insertos en los equipos, en el Ministerio de Educación, y por eso siempre nos parece interesante compartir estas actividades con el Ministerio de Educación de Jujuy, con los colegas que están trabajando en los equipos y en todas las temáticas que, bueno, que vamos a abordar hoy. Así que bueno, un placer, gracias, gracias, gracias a todos los que han acompañado en esta organización. Y bueno, le voy a dar la palabra a Julieta del Ministerio para que ella bueno, haga la presentación desde el área de convivencia. ¿Es así, no es cierto, Julieta? Hola, buenas tardes. Sí, Hola. así es. Bueno, mi nombre es Julieta Yamil, yo soy psicóloga, estoy a cargo de la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo del Ministerio de Educación. Bueno, principalmente agradecer a Ana, a Beatriz y, bueno, y a Daniel, que se suma con nosotros, bueno, por el acompañamiento de siempre y la solidaridad con la provincia de Jujuy y especialmente con los equipos de convivencia del Ministerio de Educación. Bueno, a todos los docentes que están presentes, a los alumnos de la carrera de psicología de la UCSE, por el interés en la temática y por el compromiso. Bueno, para mí resulta un privilegio poder compartir estos espacios de encuentro y de reflexión con dos referentes nacionales como lo son Ana y Beatriz. Bueno, por los tiempos que nos encontramos, la violencia atraviesa todos los sectores y todos los ámbitos de la sociedad, pero especialmente ingresa a las escuelas, ingresa a las aulas y resuena allí muy fuertemente, ¿no? Bueno, por eso nuevamente agradezco el acompañamiento de Ana y de Beatriz, la transmisión de sus conocimientos, bueno, el acompañamiento para poder pensar cómo poder acompañar a las escuelas y ayudarlas a pensar las intervenciones de manera institucional. Bueno, sobre todo para la constitución de una convivencia democrática, una convivencia amorosa, en la convivencia escolar, que es la condición primaria para la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Así que bueno, gracias y que tengamos una muy linda jornada. Muy bien, vamos a presentar entonces, en primer lugar, a María Beatriz Greco. Le voy a dar la palabra a la profesora Flores, que está en la facultad. Adelante, Vane. Hola, buenas tardes, gracias por estar presentes. Bueno, siempre es importante conocer referencias de quienes nos acompañan en las disertaciones porque eso nos muestra parte de su impronta y de su recorrido profesional y académico.
les voy a contar sobre María Beatriz Greco, que es doctora en Filosofía y Ciencias Sociales por la UBA y por la Universidad París 8, es profesora e investigadora de la UBA en Ciencias de la Educación y en Psicología, coordinó el programa para equipos de orientación escolar del Ministerio de Educación de la Nación, coordinó ciclos de formación de directivos en el Instituto Nacional de Formación Docente, dirigió diversos proyectos de investigación acerca de la autoridad pedagógica, las subjetividades, la educación, así como sobre las intervenciones institucionales. Es autora de numerosas publicaciones y en el año 2023 recibió el reconocimiento de la UBA como docente destacada. Y en las cátedras de Psicología Educacional y de Psicopedagogía están presentes sus aportes en la formación de los futuros profesionales, y también sabemos de tu compromiso en la formación y que has venido, Beatriz, a nuestra provincia a acompañar también distintas actividades en las que han podido participar también otros colegas y compañeros de los equipos de orientación del Ministerio de Educación. Así que te agradecemos tu participación y le damos el pie ahora a mi colega Victoria, que nos va a presentar a la otra disertante. Buenas tardes, yo hago posta y le paso la palabra a Alejandra. Alejandra va a hacer la presentación de Ana. Bien, gracias. Para mí, obviamente, Ana, un placer presentarte, eso está de más. Voy a decirles que Ana Campelo es licenciada en Ciencia de la Educación, coordinó el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas y el área de convivencia escolar del Ministerio de Educación de la Nación. Como asesora en la Cámara de Diputados, participó en la Ley de Promoción de la Convivencia y Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas. Autora del libro Bullying y Criminalización de la Infancia, cómo intervenir desde un enfoque de derechos, del texto Bullying, Criminalización y Patologización de la Infancia, publicado en Bullying, Acoso y Tiempos Violentos. Conflictos 3.0, malentendidos en las redes, publicados por el Ministerio de Educación de la Nación, entre otros textos sobre los vínculos en las escuelas. Presentamos a las profesionales, licenciada Ana Campelo y la doctora Beatriz Greco. Pero no podemos dejar de hablar de Ana y de Beatriz como personas comprometidas, compañeras, cálidas, generosas, respetuosas, siempre disponibles cuando desde la provincia requeríamos de su mirada y acompañamiento. Y se me viene a la mente algunas palabras de Eduardo Galeano que me encantaron porque creo que las pinta de cuerpo entero, a Ana y a Beatriz. Cuando dice, somos un mar de fueguitos, no hay dos fuegos iguales, cada persona brilla con luz propia. Hay fuegos grandes, fuego de todos los colores, fuegos, hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Otras arden la vida con tantas ganas que no se pueden mirarlo sin parpadear, y quienes se acercan se encienden. Gracias, Ana y Beatriz, por ser esos fuegos locos que nos encienden, que nos llenan de chispas, que nos hacen arder para seguir acompañando a nuestras infancias y adolescencias. Gracias, Ana y Beatriz, por su inmensa humildad y humanidad. Gracias por habernos permitido de igual a igual caminar este trayecto juntas, de crecimiento, de conocimiento y de amistad. Gracias, Ana, y gracias, Beatriz. Así que nunca dejen de ser esos fuegos locos, Ana y Beatriz, por favor. Y como te digo siempre, nunca pierdan la humanidad, que es tan difícil encontrarlo en estos tiempos. No sé si me salgo del libreto, pero hermosa presentación, les agradecemos más que mucho, porque además esa amorosidad nosotras también la reconocemos junto con la profesionalidad en cada una de las colegas de los equipos y los colegas, y en Jujuy particularmente. Así que gracias. Perdón, y volvemos al libreto. Bueno, le damos la palabra a Beatriz. Te escuchamos, Beatriz. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias. Estoy emocionada porque, bueno, nada, son muchos años compartidos con Ana
en un diálogo profesional de acompañamiento, a veces sin palabras, a veces a último momento, sacando pasajes, haciendo malabarismos para poder recorrer y acompañar, ¿no? a todo lo posible a los equipos provinciales. Digo unas palabritas, Ana, y si querés después retomás vos el hilo, porque habíamos No dicho... importa, ve, habla, no importa, es medio ¿Sí? indistinto el orden. Sí, Bueno. Seguí, Samar. No, pensaba que este libro es un libro que, no sé, que nos salió un poco solo, salió, emergió. Por supuesto que nos propusimos la escritura desde que sabíamos el año pasado, creo que no íbamos a seguir en el ministerio. Y dijimos, bueno, ¿cómo continuar, ¿no? El diálogo amistoso y profesional que recoge unas experiencias en las que la idea de conflictividad creo que estuvo siempre presente, ¿no? Con diferentes recorridos. Ana, con su profundización desde cuando ella estuvo coordinando el Observatorio de Violencia, todo su acompañamiento a la ley de convivencia nacional y su compromiso en la revisión del concepto de bullying. En mi caso, más direccionada a pensar, bueno, si es posible formas de intervención, sobre todo desde los equipos de acompañamiento, que yo hoy los pienso como a los equipos de orientación, pero también a los equipos supervisivos, directivos, desde un lugar que transforme, ¿no? Desde un lugar que no ceda a la quietud de las instituciones. Yo creo que esto cobra todavía más fuerza hoy, si ustedes quieren, porque ante la conflictividad pareciera que nos quedamos sin palabras y sin acciones, que nos quedamos de alguna manera imposibilitados e imposibilitadas de actuar, de poner en acción y sobre todo de acompañar. Y me parece que el libro lo que propone es pensar la potencia que tienen las instituciones, que no es cualquier potencia, ¿no? Es la potencia de lo que reúne, lo que está pasando, que es real, con lo que imaginamos que puede ser. La imaginación como motor de transformación. Y bueno, es un libro, como les decía, que surge de un diálogo, que tiene objetos sobre los que conversamos concretamente por la complejidad de los tiempos actuales, porque la pandemia no ha dejado de emitir efectos en nuestras subjetividades. Eso lo reconocemos quienes estamos en las escuelas asesorando o enseñando, dirigiendo. Sabemos que hay algo ahí en la subjetividad de las infancias y las adolescencias que quedó marcado por una ruptura del lazo social y un retorno a las escuelas que no siempre fue escuchado y acompañado. Hicimos lo que pudimos, ¿no? No se trata de responsabilizar a nadie, pero no podemos dejar de reconocer que un trauma social como el que vivimos incrementó esta conflictividad. Eso Ana lo despliega muy, muy claramente en la primera parte del libro. Entonces, a partir de ese despliegue acerca de qué implica la conflictividad en las escuelas, de por qué discutir el concepto de bullying, de cómo alejarnos todo lo posible de una perspectiva que patologice los problemas, que circunscriba a los sujetos, ¿no? La dificultad, el déficit, la violencia, sobre todo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Bueno, es desde ahí que en mi caso me propuse, en todo caso,
enfatizar, si ustedes quieren, esa mirada institucional que ya veníamos trabajando. Creo que lamentablemente vivimos tiempos de mucha crueldad, de cierto desasosiego que a veces, por lo menos de lo que venimos conversando, llega desde el trabajo docente, desde los lugares en los que se asume esa responsabilidad de enseñar, de dirigir una escuela, de supervisar, de orientar. ¿Hacia dónde orientar hoy? ¿No? ¿Estamos nosotras y nosotros quienes tenemos esta tarea de orientar y de acompañar suficientemente ubicados y ubicadas para poder decir hacia dónde? Yo me contestaría sí y no. En un punto estamos desorientados y desorientadas, ¿no? Pero al mismo tiempo sé, porque lo hemos construido con las colegas y los colegas que están aquí en este mismo espacio, hemos construido algunas certezas y algunos principios que no vamos a dejar, que no vamos a dejar caer de ninguna manera, que tienen que ver con estar muy, muy convencidos y convencidas de la igualdad de nuestros chicos y chicas, de las posibilidades, de las potencialidades. Estamos convencidas y convencidos que hay algo de lo colectivo, del lazo, que hay que trabajar muchísimo para que la escuela sea ese lugar a contramano, a lo mejor, de lo que se impone, ¿no? El individualismo, la meritocracia, la repetición de la crisis. Estamos en crisis subjetiva, crisis institucional. Bueno, sí, son tiempos alterados, pero en esos tiempos alterados nuestra imaginación no cesa de florecer, y sobre todo cuando nos reunimos. Es ahí donde me parece que, y bueno, después Daniel seguramente me agregarás algunas ideas a esto de la creación de dispositivos de intervención. Nunca me voy a olvidar tus palabras en aquel video. Un dispositivo tiene que dejar lugares vacíos para que ingrese el otro, la otra. No puede ser una máquina perfecta. Tiene que ser una red de vínculos necesariamente imperfecto, pero sobre todo que abra espacios hospitalarios, que alojen y que convoquen a nuestros colegas docentes, directivos, supervisores. Digo así, no porque este sea un libro dirigido a equipos de orientación solamente. Creo que cualquier persona que esté interesada en la educación lo puede leer, pero bueno, hay una cabeza puesta en juego en términos de cómo recortar esos dispositivos en torno a objetos, ¿no? que nos convocan en las escuelas. Unas formas de relación a partir del cuidado. ¿Qué quiere decir cuidar en la escuela? Educar es cuidar, lejos de estar opuestos. Educar es cuidar. Formas que provienen tal vez de propuestas pedagógicas muy concretas hoy y que están en riesgo, como la educación sexual integral o la memoria, nuestra memoria histórica. Formas que están allí en la escuela y que reclaman acompañamiento. Dice Laurence Cornu que acompañar es entrar en compañía y es hacer humanidad. Es caminar con otro conversando. Ese es el acompañamiento. Una conversación en la que nadie tiene la certeza absoluta. Acompañar también es tocar un instrumento cuando hay alguien que canta. Bueno, tal vez este libro acompañe a quien lo lea en sus preguntas,
en las vicisitudes que las escuelas van proponiendo, en los dolores, en los sufrimientos, pero también en esa enorme potencia que se crea y que se libera cuando logramos trabajar y sostener a nuestros chicos y a nuestras chicas en las escuelas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sigo yo? Sí, por favor, sí. Ana, gracias. Muchas gracias, Beatriz. Te Gracias, escuchamos, Bea. Ana. Bueno, muy buenas tardes, o ya casi buenas noches, ¿no? A todas y todos. Les agradezco muy especialmente a Elena y a la Universidad Católica de Santiago en Jujuy. Quiero también agradecer muy especialmente al equipo de Convivencia en Jujuy, Ale, Claudia, Patricia, Maribé, Fer, Juli, y por supuesto, bueno, a todos y cada uno de ustedes, a quienes están y nos acompañan por Meet y a quienes están por YouTube. Gracias por compartir estos momentos lindos, hermosos para nosotras. Y me olvidaba a Daniel M. Daniel, no solo por estar aquí, sino también porque aceptó el desafío de prologar el libro en muy poco tiempo, y lo hizo además desde un lugar que a nosotras nos interesa siempre mucho, que es en interlocución con su propia práctica. Así que gracias, Dani. Un poco algunas palabras sobre la cocina del libro, ya lo anticipó Bea. Surge del diálogo, de conversaciones, de desafíos, tensiones, preguntas, que nos fuimos haciendo a lo largo, diría, de esta larga última década, con Bea, a partir del trabajo y también con los equipos. Aclaro que hoy está solo el de Jujuy porque vamos a hacer una presentación exclusiva para los equipos y también para el equipo, los programas que desde el Ministerio, entonces Ministerio de Educación, conformaban el área de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, que coordinaba Celeste Damoli, que hoy no está, pero estará en la próxima. Vamos a hacer una presentación especial, por eso hoy ellos no están aquí, pero lo digo por eso son muy importantes para nosotras, porque justamente bueno, transitamos en conjunto, ¿no? Las preguntas, los desafíos, en interlocución siempre con los equipos y logrando armar lo que siempre llamé un equipo ampliado federal, que fue fundamental a lo largo de esta década. Interrumpida, pero década al fin. Hace 12 años, cuando iniciaba la coordinación del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, y Bea coordinaba el programa destinado a los equipos de orientación, de paso digo, un programa que fue inaugural en el Ministerio de Educación, el bullying se instaló en la agenda mediática, pedagógica y social. Lo hizo a través de un caso altamente resonante, yo no sé si ustedes lo recuerdan, la prensa lo titulaba "A mi nieto lo mató la escuela", era la frase del abuelo. Bueno, un nene de primer año de la escuela secundaria se había suicidado con el arma del abuelo, y la prensa, y lo digo con convicción, de modo irresponsable, culpabilizaba a otros niños de 12, 13 años como él, ¿no? Este trágico acontecimiento. A partir de ese momento, el bullying se instaló, como les decía, en la agenda mediática primero, y luego en la pedagógica y en la social. No es que no hubiera bullying en las escuelas, el bullying tal vez existe desde que la escuela es escuela, nosotros lo llamamos tomar de punto, pero a partir de ese momento comenzó a adquirir una altísima visibilización. Que se visibilice un fenómeno es positivo, porque el bullying es una forma de violencia, es maltrato. No quiero generalizar, pero en ocasiones puede tener y significar padecimientos subjetivos importantes. Y es importante tomar conciencia para intervenir y ponerle fin. Difícilmente los chicos salgan de una situación de bullying si no es con el acompañamiento de sus docentes y adultos, familias significativas. Ahora, el asunto es a qué costo se visibiliza, ¿no? Y ahí lo que decía Bea, comencé en su momento a preocuparme por los efectos que, tal vez por el lugar que ocupaba en ese entonces, comencé a advertir rápidamente. Lejos de pacificarse las relaciones, y parece una paradoja, pero
en pleno tiempo de visibilización de campañas que se autodenominan, y lo pongo entre comillas porque creo que cabría la pregunta de si efectivamente logran poner fin a la violencia o la alimentan considerablemente, los conflictos, lejos de pacificarse, lejos de menguar o de resolverse de modo no violento, saben que conflicto y violencia no son lo mismo. De hecho, el conflicto puede ser un motor de crecimiento para la institución. Ahora, cuando se desconoce, cuando se actúa de modo coercitivo sobre los intereses del otro, se desconocen los intereses del otro, el conflicto puede escalar dando lugar a situaciones de violencia. Y es lo que comenzamos a advertir en ese tiempo. No miento ni exagero, recibí situaciones de cuernitos en una foto escolar, pero en niñitos de 5 o 6 años, que terminaron con la presencia de un abogado en la escuela, con la madre que no mandaba más al nene a clase por temor a la agresión de sus compañeros, padres que me llamaron preocupados por la cámara Gesell, a la que serían sometidos sus hijos como consecuencia de haber iniciado una denuncia, entre otras situaciones. Tal vez no fueron miles ni cientos, pero sí suficientes para tomar nota de que algo estaba sucediendo. Ahí me pregunté qué había acerca de estos discursos, de estas, lo que denomino construcciones hegemónicas discursivas sobre el bullying, que daban lugar a estos efectos, ¿no? Que lejos de pacificar las relaciones, agravan la problemática. Lejos de restituir el lazo y de apuntalar el entramado social, perpetúan la violencia y perpetúan la fragmentación del lazo, y no es poca cosa, porque la fragmentación del lazo es lo que está a la base de las violencias en nuestras sociedades. Bueno, a partir de ahí, y puedo decir que hoy, volvimos con Bea hace 3, 4 años atrás al área de convivencia escolar, y lo que en su momento fue una excepción, podríamos decir, esa escalada de los conflictos de modo inusitado, nunca antes visto, hoy en día podemos decir que es bastante corriente y habitual en las escuelas. Ya tal vez no son 5 o 6 los casos, sino que son, no diría la regla, pero es frecuente. Entonces, situaciones de, y no necesariamente de bullying, situaciones de, coordinaba en ese momento el 0800 de convivencia, la línea telefónica del ministerio, situaciones que se iniciaron en secundario, por ejemplo, no sé, un chico que le arroja la naranja a una chica, el chico dice que le arroja la cáscara, la chica dice que le arroja la naranja. Terminan con una perimetral, que es una resolución judicial, ¿no? Que da lugar a la justicia. Una disputa entre la madre y la directora en la escuela, que además un elemento que ya consideraremos es las redes, que va a parar también a las redes, termina dando lugar y origina una medida perimetral. En ambos casos está a decir que son medidas iatrogénicas, que es un término que proviene de la medicina y que en criollo quiere decir es peor el remedio que la enfermedad. Además está a decir que la presencia de un abogado, la resolución por la vía judicial, digo, de problemas que son de convivencia entre pares en la escuela, no me refiero a otras problemáticas como el maltrato, abuso, que son delitos y que claramente requieren la resolución por esas vías. La resolución por la vía judicial, el atajo por la vía judicial, lejos de pacificar las relaciones, perpetúa, aumenta el circuito de la violencia, y además hay un camino que no se recorre, que es justamente el pedagógico, porque claro está que la escuela es el lugar donde niñas y adolescentes aprenden a vincularse. Ahora, las escuelas puestas a la defensiva frente a una denuncia o frente a una posible denuncia, abandonan ese rol formativo. En el caso que les contaba, ya a esta altura ya no importaba demasiado si era o no era bullying la situación. La escuela discutía si era bullying o no era bullying. El problema existía y ya no era bullying, sino que era mucho mayor. Era un nene que había vulnerado sus derechos porque la mamá no lo mandaba a la escuela. Ya a esa altura, ¿qué importa si era bullying o no era bullying lo que lo inició? Bueno, entonces nos encontramos y podríamos decir, y es el título de la primera parte del libro, que la conflictividad se erige como el rasgo de la época. El aumento de la conflictividad se erige como rasgo de la época.
pensar el lazo en tiempos de conflictividades exacerbadas. Entonces, el paradigma, hay 3 cuestiones sobre las que me interesa pensar que constituyen un combo de época, para darnos algunas respuestas provisorias en voz alta, sin ánimos de generalizar, a esta pregunta acerca de qué sucede con la escalada de los conflictos hoy. Más bien, el término escalada, propio de las materias sobre la literatura sobre resolución de conflictos, parece quedarse corto, parece ser insuficiente para explicar lo que hoy pasa en las escuelas, y tal vez más preciso sería decir disparada de los conflictos. Nos hemos encontrado, como les decía, con situaciones que terminan en una perimetral, con lo que tiempo atrás denominábamos exploraciones sexuales entre niñitos de 5 o 6 años. Hoy las familias pueden solicitar la intervención de la justicia, escrachar al niño en las redes, denominándolo de modo claramente estigmatizante el perpetrador. Fíjense que no casualmente un término que viene de la vía jurídica, ¿no? Todo el lenguaje en relación a la convivencia en las escuelas está muy teñido de esa equiparación entre problemas de convivencia y delito, de la que claramente creemos necesario corrernos. Bueno, muchísimas situaciones de las que podríamos seguir dando cuenta, pero no viene al caso, que dan cuenta de una disparada de la conflictividad nunca antes vista, la verdad, nunca antes vista. Y las escuelas, como decía Bea, nos comentan que los recursos que tiempo atrás les daban resultados, hoy no alcanzan para reponer el sentido de lo común, la experiencia de construcción de vínculos democráticos, pluralistas, basados en el respeto mutuo, en la resolución no violenta, pacífica de los conflictos, a través de las medidas con las que cuentan habitualmente. Tiempo atrás les daban resultado, hoy se encuentran con otras conflictividades u otra resolución de las conflictividades. Por tanto, plantea también desafíos al acompañamiento, estos tiempos de conflictividades exacerbadas. 3, les decía, un combo de época. 3 cuestiones que analizo en el texto y que luego Bea retoma. Primero, algo introduje, las construcciones hegemónicas discursivas sobre el bullying, que les decía antes, es una buena noticia que se desnaturalice el bullying, no es cosa de chicos, o sí lo es, pero eso no desmerece su importancia, no es el derecho de piso, no es cierto que alguien sale fortalecido de una relación de bullying, todos salen de allí perjudicados, y es fundamental, como docentes, intervenir para ponerle fin. Pero no a cualquier costo. Si ustedes ven las campañas, las recomendaciones en internet, las series de ficción, los videojuegos, la verdad que es muy prolífica las producciones artísticas y culturales de nuestra sociedad en relación a este tema de la vida escolar. Las leyes, la legislación, no solo en Argentina finalmente no se sanciona una ley anti-bullying. Creo que el mayor mérito de la ley que mencionaba Ale en la presentación es evitar justamente una ley anti-bullying, que había en ese momento 12 proyectos esperando. Creo que no había diputado que se despierte y piense en hacer una ley sobre bullying, respondiendo un poco ciegamente a esa demanda social, ¿no?, de época. Bueno, les decía que si ustedes analizan esas construcciones discursivas hegemónicas, verán, y no me quiero extender, pero que siempre subyace la representación del otro como enemigo, como riesgo, como amenaza. Y esto no es poca cosa, no es un problema menor, porque cuando el otro es un enemigo, la lógica de la convivencia se obtura. La construcción del otro como semejante, que además el otro como semejante funciona como límite ético, en el sentido que acota el encuentro con el dolor, con la vulnerabilidad, con el malestar, la humillación del otro, acota nuestros actos y palabras. Pero cuando el otro es el enemigo y no nuestro semejante, ese límite ético claramente se diluye. También otras cuestiones a analizar, la escuela puesta bajo sospecha. Si ustedes analizan los discursos sobre el bullying, verán que siempre la idea de que el docente no hace nada para proteger está presente. Y claro está que puede ser que los docentes actuemos tarde, en forma insuficiente y en ocasiones incluso en forma errada.
pero son tiempos difíciles de sostener la autoridad, declinan las formas tradicionales de ejercicio de la autoridad. Bueno, Bea ha trabajado, se ha dedicado mucho a esta temática, y construcciones discursivas como estas socavan la aparición de nuevas formas de ejercicio de la autoridad. Cuando lo que tendremos que hacer es fortalecer ese ejercicio, no socavarlo. La idea de venganza, verán que están siempre presentes, porque justamente si el otro es enemigo, si somos víctima, objeto inerme, a merced de ese otro, sin nadie que nos proteja, bueno, ahí ese es claro está que es un vacío que habilita la venganza. El paradigma punitivo que nuestro país dejó atrás tras la apertura democrática retorna de la mano del bullying. Y ya no son las amonestaciones, ¿se acuerdan? Hace 40 años atrás, y los docentes decíamos, nos quitaron las armas, una frase muy poco feliz para referirnos, ¿no?, en materia de convivencia, ya, sino de modo más cruel. Hoy es la prensa que culpabiliza a un niño o niña del suicidio de su compañerito, demandas judiciales, familias, no sé si lo han visto hace 2 o 3 años, que concurren a la escuela a golpear a niños que bulean, perdónenme el logismo, a sus compañeros. Y esto claramente no es sin consecuencias y tampoco es fortuito. Si ustedes leen la legislación sobre el bullying, verán que toda ella se sustenta en la denuncia de las y los chicos y en la denuncia de los y los docentes y autoridades escolares. Un segundo factor a tener en cuenta y que siempre está presente es el tema de las redes, los vínculos en los entornos digitales. Sin ánimos de demonizar, primero porque es un fenómeno que llegó para quedarse y segundo porque es altamente positivo. Las redes nos permiten algunas cosas maravillosas, estar reunidos hoy, salir a la afuera sin afuera en pandemia, entre otras. Pero sí considero que hay algunos rasgos de los vínculos cuando tienen lugar en estos entornos que se prestan a la escalada de los conflictos. Tal vez los más obvios sean la hipervisibilidad y la perdurabilidad. Saben que el alto poder de réplica, de lo que llamamos viralización, hace que la audiencia se acreciente en forma exponencial y con ello el dolor, la humillación, el malestar, la vergüenza. Y también, como dicen los especialistas, lo que está en Internet está grabado a piedra. Por más que nos arrepintamos de una publicación, está en Internet, ya no es posible dar vuelta atrás. Y hoy vemos numerosas situaciones de, por ejemplo, publicación de fotos, que la verdad que terminan causando un daño importante y que comienzan siendo situaciones que a veces los chicos, los confesionarios, los desafíos o retos, que a veces los chicos los hacen un poco respondiendo a la presión del grupo de pares o sin demasiada convicción respondiendo a lo que consideran que los demás esperan de ellos, pero luego son difíciles de remontar las consecuencias en las escuelas. Entonces les decía, hipervisibilidad y perdurabilidad, pero también algunas no tan evidentes, como la cuestión de qué es lo que sucede con el otro cuando está detrás de la pantalla, cuando median las pantallas, quién es el otro detrás de la pantalla. Por un lado, les decía la noción del otro como semejante, ¿no? El encuentro en presencia física con miradas, posiciones, gestos, nos provoca esa retroalimentación que funciona de límite ético. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no contamos en ausencia física con ellos? No es imposible la construcción del otro como semejante aún detrás de la pantalla, pero ese proceso se hace aún un poco más complejo y es preciso trabajar con los chicos que los entornos son digitales, pero los vínculos no necesariamente lo son. Y que detrás de la pantalla siempre hay un otro al que podemos provocarle dolor y que puede provocarnos dolor. También la cuestión del malentendido, el equívoco, que es inherente a la comunicación. Por algo le preguntamos a un chico, ¿por qué me pegaste? ¿Por qué le pegaste? Y dice, porque se hizo la linda, porque me miró gozándome. Y eso es interpretación, no sabemos, tal vez lo miró, tal vez ni siquiera lo miró. Pero saben que la mirada es una de las respuestas más frecuentes de los chicos para explicar las peleas en las escuelas. La frase famosa en pandemia, me apagan las cámaras, ¿no? Como si nos las apagaran a nosotros.
Los chicos pueden apagar las cámaras por diferentes motivos, porque se cruzan familiares, evitan memes de ese modo que le hagan sus compañeros, se quedaron sin datos, les da vergüenza el ambiente donde viven, pero la frase "me apagan las cámaras" da cuenta de una interpretación. ¿Qué es lo que sucede con los vínculos cuando todo parece estar a tan solo un clic y los cuerpos parecen estar a salvaguarda? Lo que no es otra cosa que una ilusión, porque en definitiva, como les decía antes, detrás de la pantalla siempre hay un otro que somos en tanto somos un cuerpo, ¿no? No solo, eso no deja de ser una ilusión, que los cuerpos, el no encuentro con la vulnerabilidad que supone la presencia de los cuerpos. No solo el propio cuerpo, la exposición del propio cuerpo, sino el encuentro con el cuerpo del otro. Los vínculos en los entornos digitales parecieran prestarse más a la compulsión y menos a la reflexión. Y por último, un tema, Bea lo trabajaba, no sé si estoy muy excedida de tiempo, estoy un poco preocupada y tratando de correr, no sé cómo estoy. Estamos bien, ¿Sí? Ana, sí, sí. Entonces ya termino con el último tema, que es la pandemia. La verdad que siempre, en todas las situaciones que nos tocó, Bea, compartir a lo largo de estos años, siempre algo de la denuncia y el bullying estaba presente y siempre algo en relación a las redes estaba presente. Era una combinación de ambas. Un tema que tal vez no se hace tan explícito, pero que creemos que mucho tiene que ver, es justamente la pandemia y las medidas sanitarias que considero que fueron necesarias, pero no podemos desconocer los efectos en la subjetividad y en el lazo, ¿no? El encuentro con una pandemia que puso en jaque el modo en que vivíamos y que nos confrontó con la vulnerabilidad estructural de la condición humana. El regreso a la presencialidad fue muy esperado, pero no estuvo exento de conflictos. Y claramente advertimos en estos últimos años un aumento de las violencias en las escuelas. Pero tenemos que preguntarnos, con ello hubo, si quieren, un resurgimiento de las construcciones discursivas sobre el bullying. Sin embargo, claramente la pregunta es, ¿realmente es bullying? ¿Podemos reducir al bullying lo que nos está pasando? ¿O tenemos que mirar más allá y preguntarnos por los efectos, como les decía, en la subjetividad y en el lazo de este encuentro con que afectó vínculos, que afectó proyectos de vida, un encuentro que afectó nuestra vida cotidiana, que nos confrontó justamente, como les decía hace un rato, con la condición vulnerable del ser humano. Ahí vemos diferentes efectos de malestar en las escuelas, no solo violencia. La violencia puede ser una de ellas, claramente. A veces la violencia puede recubrir la angustia, pero también vemos desgano, apatía, la sensación de falta de sentido de la vida, o un futuro incierto, amenazante, o falta de futuro. La verdad que son situaciones que los docentes nos comentan que se enfrentan con ellas con frecuencia. Los analistas, los psicoanalistas, los psicólogos nos dan cuenta que se encuentran en la clínica con estas situaciones. Nos afectan a todos. No quiero generalizar ni patologizar, ¿no? Porque a cada quien atravesó la pandemia según su subjetividad y sus condiciones de vida, no solo subjetivas. Y también es cierto que no es, lejos de ser una patología, es, si quieren, una respuesta esperable frente al desacomodamiento que la pandemia produjo. Pero sin generalizar ni patologizar, no las quiero desconocer. Entonces les decía, y en términos, todos nos vimos en algún punto afectados, todos nos tachamos la doble, no sé, creo que ya me estoy dando cuenta con esta expresión que ya nadie juega a la general en nuestro país, pero es una expresión que remite a resignar proyectos, expectativas. Creo que esto todos tuvimos que, ¿no?, tener expectativas a la baja en estos últimos tiempos, pero sin ánimos de generalizar, las y las personas adultas tenemos más recursos para tramitarlo. Afecta particularmente a niñas, adolescentes, que en ese sentido podemos decir son las víctimas ocultas de la pandemia. Entonces,
lejos del resurgimiento de situaciones de bullying. Les decía justamente a la salida de la pandemia, encontramos situaciones que la prensa cubría como bullying, pero eran familias que acudían a la escuela con ánimos de venganza a golpear a los chicos que bulleaban a sus compañeros. O el resurgimiento de suicidios trágicos y que la prensa atribuía al bullying, sin ninguna pregunta acerca de qué es de si no hay otras cuestiones a tener en cuenta. Bueno, toda sociedad echa mano a los significantes que tiene disponibles para nombrar el malestar que la queja, y bullying, sin lugar a dudas, es el significante disponible de nuestra sociedad en relación con violencia en las escuelas. Sin embargo, es un significante que obtura la reflexión, porque son miradas obtusas, perezosas, y claramente creo que nos tenemos que preguntar si es bullying lo que hoy nos pasa o realmente no nos están pasando otras cosas. Y también que los chicos y chicas puedan poner en sus propias palabras, no en palabras estandarizadas, formateadas. La referente de La Rioja nos contaba que iban a hacer talleres, que los adultos pedían bullying, pero los chicos les hablaban de otros padecimientos. Y me ha tocado estar a fin de año en posadas en el Parlamento Juvenil, y los chicos, los adolescentes, lo que pedían y ponían en el centro de prioridades de la agenda pública, su salud mental. Entonces me parece que hay que salir, no quedarnos en miradas cómodas, que por un lado reducen y por el otro lado recrudecen la problemática, ¿no? Sobre llovido mojado. Tras los padecimientos psíquicos derivados de la pandemia y las medidas sanitarias, los padecimientos derivados de la criminalización, de la culpabilización de suicidios, de la judicialización de situaciones, como les contaba el chico que no pudo terminar por la medida perimetral, no pudo terminar en la escuela, o la madre que llamaba para ver cómo llevar a la escuela al nene porque no sabía cómo acercarse por la medida perimetral. Bueno, creo que con esto cierro. Creo que me parece que en estos tiempos siempre, pero más que nunca, creo que tenemos que apostar a la restitución del lazo, ¿no? No sé si hay algo, la pandemia nos enseñó que la respuesta es colectiva, que nadie se salva solo, pero creo que siempre, pero hoy más que nunca, tenemos que corrernos, que alejarnos de discursos, de prácticas, de medidas, ya se trate de una ley, de una línea telefónica o de una micropolítica en una escuela, que sostienen la representación del otro como enemigo y que, por tanto, lejos de restituir el lazo, de tender a fortalecer el entramado social, que es aquello que nos mantiene unidos como sociedad, justamente agravan esa fragmentación. Porque, no sé si no los enseñó la pandemia, les decía, pero la respuesta es colectiva, nadie se salva solo. Esto es un poco la idea del libro, después a seguir explorándolo. Con Bea tenemos un diálogo hacia el final sobre una situación y cómo lo ve cada una desde su punto de vista, sobre una situación también de una de las que les he comentado de todas estas, la de los cuernitos. Pero de esto más o menos se trata el libro. Les agradezco muchísimo y me parece que le paso la palabra a Daniel, ¿no? Dani, que va a hacer un cierre y después abrimos un espacio para preguntas, comentarios, lo que quieran. No sé si se trata de un cierre. Primero, muchas gracias. Y uno dice gracias frente a un acto de generosidad, y en general esa es una palabra que para mí define a Beatriz y a Ana, la generosidad, junto con la que ustedes han dicho. Tender la mesa para el encuentro sin saber muy bien qué va a traer cada uno, qué van a aportar, pero con la confianza de que allí va a producirse algo nutritivo y humano, me parece que es a lo que el libro en algún punto nos convoca. Pero también nos convoca a pensar que no hay cierre. En ese sentido, para mí, el libro implica de algún modo algo parecido a un libro de poesía. Uno no lee un libro de poesía del inicio al final para decir, bueno, lo terminé, ya puedo dar cuenta del sentido de este libro, de la historia que leí,
sino más bien uno acude a la poesía en un momento donde necesita hacer un pequeño impasse, parar para nutrir de alguna manera el pensamiento, para reflexionar, para tomar distancia o para tomar aire o aliento, ¿no? Y en ese punto me parece que es un libro que acompaña en ese sentido, en el sentido que decía Beatriz, de caminar charlando. Entonces uno puede acudir a él de vez en cuando necesita ser acompañado, cuando necesita tomar distancia para volver a pensar sobre lo mismo que siempre tiene un rostro nuevo, un desafío particular, una urgencia diferente, pero siempre, importante. En ese sentido, así lo recomiendo leerlo, tenerlo cerca para ir a él y acudir a pensar, sin cierre. Lo segundo que me parece que el desafío al que nos invita siempre la práctica que tenemos desde los equipos de apoyo y orientación, desde la reflexión que hacemos en la universidad cuando tratamos de pensar para actuar, es imaginar, esto que decía Beatriz, imaginar los modos de intervención. Y allí yo situaría 3 palabras que el libro de alguna manera trae, quizá no explícitamente esas palabras, pero sí esos sentidos, ¿no? Lo primero es que pensar un dispositivo de intervención siempre supone la interrogación. Volver a pensar, volver a preguntarnos, no solo preguntarle a la situación, sino preguntarnos a nosotros, incluso a nuestra propia posición para actuar. ¿Desde dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Por qué voy? ¿Qué me convoca ahí? ¿Quién me convoca? Y esa me parece que es una cuestión central y en el libro no cesa de invitarnos, mostrándonos cómo interrogarnos. La interrogación lo que hace es abrir lugar a lo nuevo. Y los que tenemos alguna formación piagetiana también sabemos que no hay forma de interrogarse sin que eso nuevo ya esté de alguna manera emergiendo. Y ese espacio es el espacio de la creatividad. Entonces un dispositivo no puede ser sin dar lugar a la creatividad. Y la creatividad en 3 aspectos centrales, ¿no? En habilitar las posibilidades del pensamiento, el habilitar las posibilidades de la acción y el habilitar las posibilidades de la pasión, de ponerse en juego allí. Uno no puede intervenir mezquinando su implicación, lo cual no quiere decir que uno no deba intervenir analizando la implicación, pero hay que ponerse en juego. Y en ese sentido, me parece que el espacio de la creatividad no es solo, por eso decía, ni el espacio de la palabra, sino que es el espacio de la acción y también de la pasión y del pensamiento. Ahora, no hay posibilidad de creación en un espacio institucional donde se trata de construir lo común que no implique la dirección y el sentido. Entonces, sin duda, un dispositivo no es una máquina que produce objetivos y alcanza objetivos para ser evaluados y calificados, sino que sin duda es un arreglo de diversos, de lo que tenemos a mano y de lo que podemos convocar, pero en una dirección y sentido. Y eso es otra cosa que el libro plantea con una claridad y con una firmeza que a mí no deja de emocionarme, porque cuando no hay brújula como sociedad, no salimos de la perplejidad. Y el libro vuelve a estas cuestiones centrales de hacia dónde y de por qué. ¿Cuáles son esos principios que nos orientan? ¿Por qué la democracia? ¿Por qué el respeto al otro? ¿Por qué la inclusión? ¿Por qué la posibilidad de alojar al otro como un otro semejante? Entonces, de interrogación, de creatividad
y de sentido se arman los dispositivos, ¿no? Y allí solo dos cuestiones más, ¿no? Los dispositivos hoy, creo que más que nunca, eso lo venimos diciendo, siempre nos encontramos con un más que nunca en nuestros momentos de intervención, porque siempre hay algo de la novedad, de lo mismo y de lo nuevo. Entonces siempre sentimos que este es el momento. Pero hoy más que nunca me parece que se trata de recrear las prácticas y de vivificar los saberes escolares, de volver a descubrir que los saberes escolares sirven para la felicidad, para el encuentro, para transformar la vida, para hacerla más amorosa, más vivible, para transformarla. Que siempre digo esto, no sirve para otra cosa aprender a leer y escribir, sino para poder hacer el mejor poema de amor. Entonces, para eso es que tenemos que ponerle vida a esos saberes que si no están muertos. Y recrear las prácticas en el sentido de que las prácticas puedan hacerse nuevas, que puedan reinventarse, pero también que impliquen recuperar satisfacción y placer en actuar. No hay forma de apropiarse el movimiento del proceso transformador del acto humano, dice Mendel, de esa capacidad, digamos, de dar lugar al acto poder como transformador de la realidad, que es nuestro acto de trabajo, de intervención, si no podemos recuperar el placer y la satisfacción de actuar. Eso es lo que él dice de una manera muy sencilla. ¿Qué diferencia haría si no al trabajo de la pesadilla, sino la satisfacción y el placer de actuar para transformar la realidad? Y en ese sentido, él define al acto poder, digamos, ¿no? Que siempre es individual en un punto, pero porque es colectivo y porque surge de lo colectivo. Otras formas de decir lo mismo, ¿no? El lazo. Y en ese sentido me parece que el libro nos convoca y nos dice: aquí estoy para acompañar, para ser abierto en algún momento cuando uno necesita detenerse, tomar distancia, volver a pensar para renovar el pensamiento, la pasión y la acción. Así que bueno, muchas gracias por invitarme a la mesa hoy. Y gracias Dani. Gracias dobles porque le avisamos también con muy poquito tiempo, pero también generosamente Daniel se sumó a este encuentro con hermosas palabras, igual que las colegas, así que bueno, por lo menos yo me siento muy emocionada por este espacio. Es la primera vez que lo presentamos con Ana en sentido estricto como presentación y es una felicidad hacerlo con ustedes a través de la provincia de Jujuy y de Córdoba a través de la presencia de Daniel. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, gracias, Daniel, Ana. Y qué interesante porque lo escuchaba Daniel y volvía sobre esto que primero vos mencionaste, Beatriz, sobre esos principios, ¿no? A los que hay que sostener en este tiempo tan extraño que nos está tocando vivir, ¿no? Así que, bueno, un cierre allí que abre, digamos, muchos caminos para pensar, ¿no? Bueno, Patricia, no sé si podemos ver lo que están las participaciones en YouTube, ¿hay algún comentario, preguntas? Sí, bueno, han agradecido, varios dicen excelente el libro, y un poco también han hecho referencia a esto, rescatando lo del desafío de lo colectivo, la importancia, ¿no? En esta época a lo que me sumo, porque verdaderamente nosotras también en las escuelas nos está costando un montón, pero un montón el tema de la grupalidad, el que los chicos puedan estar con el otro, ¿no? Con eso, están muy solos, no solo del mundo de adultos, están solos en ese grupo que antes salvaba tanto la adolescencia como agencia, ¿no? De tramitación, y ahora vemos que no sucede.
Y después Paola dice, cuando se habla de quietud de las instituciones, ¿cómo se hace entonces para transformar a los sujetos? ¿Y qué se hace con esa quietud de las instituciones? Yo creo que la intervención institucional no intenta transformar a los sujetos. El objeto de intervención no es el sujeto, sino que son las composiciones de espacios, de tiempos, de tareas, de saberes vivos, apasionados, como decía recién Daniel. Cuando armamos un dispositivo, claro, es muy difícil transformar a un sujeto, ¿no? Quienes alguna vez hicimos clínica, como es mi caso, bueno, sabemos que las transformaciones justamente son a veces acotadas, son procesos muy delicados que llevan mucho tiempo, y la escuela no es un lugar para terapéutico que transforme sujetos. La escuela es un lugar de construcción de lo común en torno a, bueno, esos saberes que nos pueden conmover, que no necesariamente tienen que ver con la actualidad, ¿no? Nos podemos apasionar leyendo a Platón y ahí se arma un dispositivo, que es la enseñanza, es un dispositivo, claramente. Pero bueno, cuando intervenimos, esta pregunta surge mucho, pero ¿cómo hago en esta escuela donde fulano es así, donde la directora es asá? Bueno, avancemos con dispositivos, que se sume quien pueda sumarse y desde allí genere tal vez una potencia que involucre a más, ¿no? Por lo menos en mi experiencia eso ha generado efectos interesantes. Sí, y agrego, y no sé si exactamente respondiendo a la pregunta, pero me quedaron resonando las palabras de Daniel cuando decía que intervenir es interrogarse, preguntarse, no solo la situación, también a nosotros, a nuestras propias prácticas. Bueno, que esto hoy en día es condición sine qua non. Les decía, en tiempos de conflictividades exacerbadas, la enseñanza y el acompañamiento a las escuelas claramente se encuentra con nuevos desafíos. Ayer, en una escuela en la que estamos trabajando, acompañando con Bea, nos planteaban y nos mostraban, no sin asombro ni desconcierto, que les mandan mail a las familias y nos leían los mails asombradas, porque el mail, la verdad, no era nada demasiado particular, ¿no? Por ejemplo, les escribieron para informarle que su hijo se olvidó nuevamente la carpeta, pero que las respuestas que reciben a esos mails son difíciles, son tremendas, son de alto cuestionamiento de la escuela, le generan efectos muy difíciles de remontar luego entre los docentes y las familias. Entonces nos decían un poco asombradas que se tenían que cuestionar esa práctica, y la verdad que sí, porque tal vez uno no ve nada en el mensaje, pero algo tiene que preguntarse, tal vez del canal, tal vez de si es necesaria o no la comunicación con las familias en esa instancia, pero evidentemente el mail puede ser el que enviábamos hace 5 años atrás y no sucedía nada. Pero si hoy genera esos efectos de malestar, claramente lo tenemos que volver a mirar y revisar, ¿no? En los tiempos que corren, me parece. O una docente que le escribe al padre, su hijo, no le dedica el tiempo suficiente al estudio, y el padre le contesta, ¿y usted cómo sabe cuánto tiempo le dedica si no está en mi casa? Bueno, claramente son conflictos que tiempo atrás no hubieran tenido lugar de ese modo, o por lo menos no en forma habitual, ¿no? Tal vez eran una excepción, pero hoy sí lo son, y creo que nos obliga a revisar prácticas que teníamos muy naturalizadas en las escuelas, y también muy naturalizadas desde el acompañamiento a las escuelas. Bien, también Paula dice, está bueno esto del dispositivo como lugar que aloje cuando hay tanta sensación de desamparo hoy por hoy o de sentirse extraviado. Sí, y la escuela es un gran dispositivo óptimo para alojar los efectos del malestar, ¿no?
Así que Sí, y cuando decimos esto no es solo habilitar espacios de circulación de la palabra, de que los chicos puedan poner en palabras aquello que les sucede en sus propias palabras, puedo decir, no en palabras prestadas, socialmente prestadas como el bullying, sino también a conectar con el deseo, con experiencias vivificantes frente a lo muy mortificante que atravesamos como sociedad. Así que la escuela en sí es un dispositivo para alojar el malestar, o podría serlo. Vea, perdón. no, iba a decir que en el libro lo que proponemos es situar y acotar tal vez eso, en ese gran dispositivo escuela, a algunos dispositivos que recortan y que promueven y que son accesibles, porque a veces nos pasa, ¿no? Bueno, ¿cómo transformar? Así como decimos, no podemos transformar un sujeto, ¿cómo transformar una escuela? ¿No? Es como una tarea quijotesca. Entonces vamos, ¿no?, entrando por esos lugares donde la complejidad de la trama escolar siempre nos va a dejar algún resquicio, algún con quién, algún aliado, aliada, ¿no? Bueno, lo miro a Daniel y pienso todos esos proyectos culturales donde ustedes desde el programa Escuela y Comunidad lo que hacen es colocar un objeto tercero, ¿no?, en la relación con la comunidad, una obra de arte, una filmación, bueno, imaginación, imaginación. Pensaba, perdón, que frente a la quietud, pensaba en los títulos de dos dispositivos de intervención que hemos hecho en el último año y pico. Uno se llama Fábrica de Soportes Afectivos y el otro Una búsqueda de tesoros. Y en la Fábrica de Soportes Afectivos surgió justamente ante la aparición de estas dificultades cuando hay un sujeto que está desbordado en una institución y entonces lo que se demanda es, bueno, sáquenlo, porque los otros también tienen derechos. Y aquí fue lanzar a los miembros de esa institución, pero también al resto de las instituciones a pesquisar cuáles eran los soportes afectivos que nos prodigamos para sostenernos en el andar, ¿no? Desde el abrazo hasta el baile, desde el cantar juntos hasta el preguntarnos cómo estás, bueno, y así emergieron muchas cosas, ¿no? Esto es lo que decía Bea, no se trata de pensar en un sujeto, en qué hacemos con este niño que tiene o está en una dificultad, sino qué hacemos como trama para modificar las posibilidades. Y la otra, con un conjunto de escuelas rurales en las búsquedas del tesoro, es difícil a veces en las escuelas rurales con un docente y 3 alumnos, cómo ampliar los horizontes culturales. Y allí surgió la cuestión de cuáles son los tesoros culturales con los que nos encontramos al ir y volver de la escuela. Y cómo ampliar entonces el aula, esa pequeña aula con 3 estudiantes, cómo ampliarla en intercambio con otras escuelas para que esa aula se amplíe y haya interacción entre lo que hacemos aquí y lo que se hace en otra escuela. Y generamos un chasqui porque no hay conectividad, entonces un chasqui que lleve y traiga producciones que otros van interviniendo, por ejemplo. Entonces, descubrir esos tesoros culturales, recuperarlos y sobre eso interactuar con otros. Así se van abriendo las posibilidades de alojar de otro modo y de salir de la quietud. Y en ese sentido creo que tenemos desafíos enormes para inventar, como decía Bea, para dar lugar a la imaginación. Escribe Silvia Satulowski en el chat, hay un necesario lugar de lo microfísico instituyente, un espacio de sostener una invención amorosa, tramas institucionales y comunitarias. Creo que por ahí compartimos y por ahí vamos, ¿no? No sé, Patri, si hay algún otro comentario o pregunta. Sí, tenemos Valentina, nos dice,
También me parece importante lo que se nombró sobre la restitución del lazo y la subjetividad de cada individuo. Sí, tal cual. Hay hablando de dispositivos y de invenciones, hubo a mí uno que me pareció muy, pero muy interesante en pandemia, en confinamiento, en Ciudad de Buenos Aires. No están aquí presentes, pero lo relato. Los chicos de séptimo iban a egresar y sentían penar, digamos, sentían que egresaban sin pena ni gloria. Entonces, ¿qué organizó la escuela con el equipo de acompañamiento? Organizaron un egreso virtual, un festejo del egreso virtual. Y esto fue muy interesante porque después los chicos, y hablando ahí de cambios de posiciones subjetivas, ¿no? La intervención no es hacia el individuo, pero conmueve la posición subjetiva. Uno de los chicos o los chicos dicen, somos la histórica generación que egresó en pandemia. Fíjense ese cambio, ¿no? De ser los que egresan sin pena ni gloria, a ser la histórica generación que egresó en pandemia. Pero ese cambio de posicionamiento subjetivo, no sé si hubiera sido posible sin ese dispositivo, ¿no? Sin el tránsito por esa experiencia que fue el egreso virtual que organizaron sus docentes con el equipo. Creo que de ahí los dispositivos son in situ, son a medida, no están preformateados, no dan resultado. No podemos pensar uno que dé resultado para todas las situaciones porque las situaciones son singulares y los sujetos también lo son. Pero ahí ese lugar, ¿no? De la invención, de la creatividad que tanto señalan Beatriz y Daniel. Bien, Patricia, ¿hay otra intervención? Bueno, acá Julia está... En YouTube no. Bien. Pero me parece que en el chat quedaban acá en el Meet. Sí. Julia dice, absolutamente pertinente todo lo que comparte, sumaría como dispositivo la necesaria habilitación de espacios de escucha, de reconocimientos de voces para esta trama que aspiramos a construir o imaginar. Sí, de acuerdo, Julia. Y además es elaborar también dolores que son colectivos, que muchos tienen de colectivos, ¿no? Nosotros en algún momento cuando reunimos especialistas de diferentes áreas del saber para pensar los vínculos en pospandemia, mucho también nos nutrimos de la experiencia del equipo de memoria, porque justamente no quiero comparar las situaciones, claro está que son bien diferentes, pero sí en este punto de la elaboración de dolores que son colectivos y que se inscriben y toman significado en una trama, más allá de la resolución individual. Sí, totalmente. Espacios de escucha, de reconocimiento de voz. Totalmente. Y también pensar que esas voces pueden expresarse de muy diversas maneras, ¿no? Tal vez no es necesariamente hablando de la pandemia o hablando del dolor, sino ofreciendo, bueno, situaciones, escenas, movimientos, posibilidades de elaboración. Creo que justamente ahí hay una clave, ¿no? Cómo generar condiciones para escuchar esas voces de estudiantes, bueno, y también de docentes, ¿no? Lugares de participación, lugares de agenciamiento, ¿no? De lo que es la escuela. Sí, y la escuela y la inmensa potencia que tiene para ofrecer expectativas de futuro, que creo que en estos tiempos, ¿no? Es más que necesario, justamente cuando el futuro se presenta como incierto, amenazante, o frente a la ausencia de futuro, creo que ofrecer expectativas de futuro es, bueno, un potencial altísimo de la escuela. Bien, experiencia que decía... Quiero tomar también la palabra, muy respetuosamente en el Meet están escribiendo por el chat, pero pueden tomar la palabra si alguien de los que está aquí quiere agregar algo. Lo mismo el equipo organizador, así que transformémoslo en un diálogo estos últimos minutos, ¿no?
Sí, pensaba en esto que decías vos ahora, Ana, con lo que había dicho Beatriz de la potencia de las instituciones, ¿no? En este sentido de espacios para el cuidado de los sujetos, de habilitar las voces, y esto también de seguir sosteniendo la perspectiva de derecho de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que hoy hay muchos discursos que empiezan, digamos, como a aparecer poniendo en cuestión, ¿no? Esto que es algo tan central de nuestra vida en las instituciones, ¿no? Y que tanto camino se ha tenido que recorrer. Así que, bueno, eso quería aportar. Sí, la perspectiva de derechos creo que es necesario enfatizarla más que nunca, ¿no? Porque cuando demonizamos, criminalizamos a la infancia, los derechos se encuentran a un paso de ser vulnerados. Cuando vemos en el niño un demonio, un monstruo, un delincuente, lo que se ve ahí es la categoría de infancia y en consecuencia el lugar de la persona adulta en el amparo de sus derechos. Sí, creo que la perspectiva de derechos, si quieren, es clave para pensar los tiempos que corren y parece una verdad de perogrullo para todos nosotros pedagogos o otros profesionales comprometidos con las infancias, pero hoy se ve claramente amenazada. Cuando dos adolescentes terminan su adolescencia con un juicio abierto a sus espaldas por haber bulleado a un compañero, cuando los adolescentes o niños de 12, 13 años son acusados del suicidio de un compañerito, cuando un niñito de 5 o 6 años es escrachado y ve vulnerada su intimidad en las redes, incluso denunciado a la justicia, bueno, la perspectiva de derechos se ve claramente amenazada, así que sí, yo creo que es clave, crucial pensar en clave de derechos la convivencia en la escuela. Aquí también dos comentarios más que rescaté del chat. Araceli, bueno, que comenta que hay que interiorizarse acerca de lo que es el bullying para que no todo sea llamado así. Y Dani, que dice que le parece muy interesante y sentido compartir la idea de lo colectivo como desafío, ¿no? ¿De lo colectivo cómo? Como desafío. Claro, porque eso supone no darlo por hecho. No suponer que porque estamos en el aula todos juntos, ¿no? Todas juntas y se armó el grupo, está dado lo colectivo, o porque trabajamos en una escuela, ya está, ¿no? Ahí me parece que hay mucho para entramar, para hilar, y la tarea, por ejemplo, de un equipo directivo, de los equipos directivos de las escuelas, es clave, ¿no? Poniendo en vínculo, enlazando, buscando proyectos que reúnan, proyectos o bueno, formas de enseñanza, ¿no? Hablábamos al inicio del encuentro de la formación docente y bueno, nos preguntábamos, ¿no? ¿Cuánto de esto puede profundizarse en esa formación docente en momentos en que, bueno, más que nunca, salir del instituto o de la formación en la universidad y entrar a la escuela puede generar una brecha enorme. Así que bueno, para seguir pensando un montón de aristas, de facetas en torno a estas cuestiones. Sí, ahí hay un comentario, podríamos cerrar ya con este último. Uno de los participantes dice, ¿hay adultos desimplicados o implicados en la conflictividad de la escuela? ¿No? Parece interesante esto también como otro aspecto para pensar. No sé si quieren agregar allí algo. Sí, agrego que es fundamental, porque cuando hacíamos investigaciones desde el observatorio, la variable que más se relacionaba con la producción o no de episodios de violencia era la intervención docente. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes que decían, perdón, que los chicos que decían que sus docentes se implicaban en sus problemas de convivencia eran casualmente los que menos reportaban episodios de violencia, o mejor dicho, no casualmente.
Y a idénticas conclusiones llegan también otras investigaciones, Flaxo, el Instituto Gino Germani. Así que la presencia de adultos y la intervención de las personas adultas en la conformación de las dinámicas grupales es claramente fundamental, sin lugar a dudas. Y retomo, y ahora te dejo Bea la palabra, retomo el comentario de Julia, el término reconocimiento. Me parece que hoy en día es fundamental. Muchas veces la violencia lo que expresa es la falta de reconocimiento, o la identificación al maltratador expresa la vulnerabilidad de no encontrar otro modo de ser nombrado, reconocido por algún rasgo que nos hace sujetos únicos y irrepetibles, algo que necesitan los chicos y chicas, adolescentes en particular, por su momento, digamos, vital, pero que todos necesitamos, el ser nombrados y reconocidos por nuestro grupo de pares. Y Bea, perdón, te dejo. No, simplemente pensaba que también lo colectivo, lo institucional, lo común, pensado en el trabajo docente, ¿no? Es decir, son momentos en que el ejercicio de la docencia reclama ese acompañamiento del que hablábamos. No puedo imaginar una escuela sin acompañamiento, porque, bueno, porque las preguntas son muchas, porque las situaciones que emergen en una institución que no va al ritmo de las condiciones de época, una institución que tal vez es lenta, que ofrece otro lenguaje, que se niega a mercantilizar las relaciones, una institución que se sostiene, bueno, por otros medios, por otras maneras de pensar, reclama hoy, más que nunca, acompañamiento. Entonces, pensaba en el acompañamiento a los y a las docentes, ¿no? Qué necesario y qué tarea, qué desafío para los equipos que hacemos ese tipo de tarea, o de, justamente, que transformamos a veces la orientación en, bueno, en estar ahí. Bueno, qué mejor pie para que Fernanda pueda tomar la palabra como responsable hoy del área de los equipos, ¿no? Así que te doy la palabra. Ahí te lo dejó Beatriz, pero justo para vos, Fer. ¿Qué decirles, no? Bueno, la verdad que escuchándolos, mirándolas en la pantalla ahora, sintiéndolas cerquita una vez más, bueno, primero que nada, ganas de tener el libro ya en las manos, escucharlas fue completamente motivante, esperanzante, desafiante, y creo que, bueno, todo esto nos fortalece, ¿no? En la función que hoy nos toca cumplir a cada uno de nosotros. Tus palabras, Beatriz, como decía bien Elena, más justas imposible, ¿no? Y bueno, simplemente decirles, Beatriz, Ana, Daniel, creo que es un momento para terminar la semana celebrando, haberlos tenido, haber compartido con ustedes, haberlos escuchado, seguir aprendiendo con ustedes. Es un regalo que nos hace esta semana, que para todos compleja, ardua, difícil, pero terminarla así fue realmente es una celebración, como les decían. Agradecer la generosidad, la calidez que ponen en juego siempre, en cada momento, en cada encuentro, cada una de ustedes. Estos aportes que nos brindan para pensarnos en nuestras prácticas dentro del campo de la educación, ¿no? Ustedes recuperan voces, experiencias, preguntas que nos alientan al movimiento, a la transformación, como al principio hablaba Beatriz, ¿no? A este movimiento de poder inventar, reflexionar continuamente. ¿Qué decirles? Más que gracias. Gracias por cada aporte. Siempre encontramos esta oportunidad de poder renovar ese impulso para recordar que el trabajo no es en soledad. Que esta posibilidad que tenemos, esta perspectiva institucional y desde un enfoque de derechos, nos alienta a continuar tejiendo esta trama para acompañar a nuestros adolescentes en estos tiempos por ahí de tanta complejidad, ¿no?
Entonces, recuperar al escucharlas a ustedes el valor de la palabra, de habilitar todas las voces, incluso esas que están en disidencia, ¿no? Y a partir de esas miradas, continuar construyendo esta comunidad de la que tan claramente hablaron en toda esta presentación. Gracias por estar, gracias por la disposición. Me quedan las palabras transformar, actuar, acompañar. Si estamos bien orientados en estos tiempos alterados, como decíamos al principio, no lo sé. Pero sí les puedo decir que nos sentimos acompañadas con ustedes, que nos sentimos fortalecidas de tenerlas. Así que nuevamente, agradecimiento pleno. Gracias a todos los que hicieron posible este encuentro, esta posibilidad. Y como les dije, un desafío para seguir, un desafío para estar atentos a esto que tanto nos convoca hoy por hoy. Así que, Beatriz, Ana, Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias por su generosidad. Bueno, gracias. Gracias, Fer, gracias, queridos equipos, y gracias, queridos colegas. Y creo que ahora ya nos merecemos descansar, ¿no? A Victoria, feliz cumpleaños. Y bueno, a seguir celebrando, me parece. ¿No? Totalmente. Las ¿Nos esperamos. vamos yendo? Nos vamos Sí, yendo. sí, claro. Muchas gracias. Chao, gracias. Las esperamos. Muchas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Un Gracias abrazo. a todas. Hermoso, hermoso todo. Muchas gracias. Gracias, Dani.